Hola, buenas y bienvenidos a Conversando Siempre. Aquí desde Virginia, como siempre, Hernán Cortés. Y allá en Miami tenemos a Oscar del Río. Buenos días, Oscar. Sí, buenos días, sí, aquí desde Miami Lakes y exactamente ubicado aquí debajo de las matas de coco. Aquí está Oscar del Río. Buenos días. Sí. Buenos días. Sí. Y bueno, tenemos que tú está un poco caliente ahí en Miami hoy. Sí, tú sabes que estamos en este minuto disfrutando de 81 grados Fahrenheit, eso que es temprano todavía, 81 grados Fahrenheit, que me estabas diciendo tú, usted es el experto del tiempo, que son unos 28 grados centígrados. Y fíjate, yo siempre tomo con referencia a Santiago de Cuba como uno de los lugares más calurosos y calientes de la isla. Y en este minuto Santiago tiene 80 grados, o sea, menos que acá, que Miami. Así que, ¿qué te parece? Estamos más calurosos acá que en Santiago de Cuba. Bueno, y eso va a ir cambiando, ¿Eh? como te he contado. Cuando Sí. llegue el verano, en el medio del verano, julio y agosto, vamos a estar aquí más caliente y más húmedo en Washington que tú en Miami y que la gente en Cuba. Si eso se puede creer. Yo sé que yo he tenido amigos que me dicen no, eso no es posible y se lo he probado. Así que vamos a ver cómo eso cambia. Hoy tenemos 14 grados y aquí en Herndon y está lloviendo. Sí. Veo que por Madrid a esta hora hay 21 grados y en Ciego de Ávila 26. Así que bueno, ese es el parte del tiempo del momento. Y Sí. Oscar, vamos este programa va a ser como una continuación de algo que yo hice Exactamente. hace un par de semanas. Cuando yo estaba hablando de las relaciones históricas entre los Estados Unidos y Cuba, que hubieron una relación económica, comercial por siglos, empezando en el siglo XVIII, después de la toma de La Habana por los ingleses, que continuó incrementando hasta que llegó el año 59 y todo paró. Y entonces vamos a hablar un poco más de eso, de las inversiones norteamericanas en el siglo XX aquí en Cuba, o ahí en Cuba, y qué significó eso. Y entonces tú nos vas a dar unos cuantos detalles de eso, ¿no? Sí, Hernán, efectivamente, como tú acabas de mencionar, vamos a continuar con la saga que tú comenzaste ya acerca de las inversiones, ¿no? Inversiones comerciales entre Estados Unidos y Cuba. O sea, el mercado entre ambos países y su origen, ¿no? Tenemos que destacar, Hernán, que tan temprano, y fíjate, esto es interesante, ¿no? Como en el año 1802, ya en aquella época, Thomas Jefferson la incluía, o sea, Cuba, en sus planes de expansión, especialismo comercial, estamos hablando, claro, por sus muchas razones, destacando su potencial económico, su ubicación geográfica, la llave del Golfo, desde luego siempre fue Cuba un lugar muy codiciado por su ubicación geográfica, ¿no? La llave del Golfo, como le llamaban en aquella época, y su complementariedad, que eso es interesante, con la economía norteamericana. O sea, había una complementariedad, lo que se podían resolver algunos aspectos de la economía norteamericana a través del comercio con Cuba, indudablemente. Bueno, Oscar, y en esa época, estás hablando de 1802. 1802. Bueno, en esa época Cuba era una colonia española, o sea que el interés era comercial en este momento. Sí, claro. Sí. Totalmente comercial. Pero fíjate, ya para el año 1823, Hernán, Estados Unidos enarbolaba la teoría de la fruta madura. También existían, eso lo hemos hablado antes, corrientes anexionistas a ambos lados del estrecho de la Florida. Tenemos el caso en Cuba, ya en la época de independencia contra España, de Narciso López y otros patriotas que iban por el anexionismo con los Estados Unidos, ¿no? Eso fue así, fue una corriente que existió, sin lugar a dudas. Se comprueba el interés económico con Cuba en el flujo, fíjate, de las inversiones que iban en aumento, ¿no? Por ejemplo, en el año 1896, Hernán, ascendía a 50 millones las inversiones de Estados Unidos con Cuba. Y estamos hablando de época de España, Sí. española. Y ya había inversiones de Estados Unidos con Cuba de 50 millones. Y, oye, 50 millones en el año 1896. Eso era dinero. Oh,
Eso era una barbaridad. Con eso tú te puedes comprar un país entero. Exactamente, 50 millones. Sí, se elevó, fíjate, a 160 ya por el año 1906, ya en la época de la Cuba, en la República, ya Estrada Palma estaba allí, 160 millones. Estuvo justo hasta ese año 1906. A 205 millones en el año 1911 y a 1.200 millones en el año 1923. 1.200 millones de inversión norteamericana en el año 1923. Es una cosa tremenda. Luego de un descenso, fíjate, esto es interesante, de sus inversiones en los años 30. Y destaco esto, del 25 al 30 tuvimos de presidente en Cuba a Gerardo Machado y Morales, que se destacó Gerardo Machado, vamos a hablar en plata, que era de allá de Camajuaní, un pueblecito que para mí es muy querido, muy conocido. Él era de allí de Camajuaní. Se destacó por la construcción del Capitolio, una obra maestra, el Capitolio, que ahí está todavía. Y algo muy interesante, Hernán, de la carretera central. La carretera central que tú conociste, que yo conocí, que yo en mi juventud, en mi niñez, viajaba muchísimo entre La Habana y Camajuaní, donde había nacido Machado casualmente. Siempre hacíamos ese viaje a través de la carretera central, que era la que teníamos, en aquellos ómnibus La Flecha de Oro, Habana Caibarien. Así que él hizo mucho hincapié, Machado, en levantar la economía, o sea, la economía cubana, en hacer fábricas locales, poder inclusive producir ciertas cosas ahí localmente ahí en Cuba. Realmente, como dicen algunos, le puso a Cuba pantalones largos, dicen algunos de aquella época, ¿no? Bueno, luego de un descenso de sus inversiones en los años 30, poseía ya inversiones luego de ese descenso totales en Cuba, y esto es muy interesante por un volumen de $1.000 millones, ¿ok? Luego de aquel descenso del año 30 más adelante, $1.000 millones, solo superado, Hernán, en América Latina por Brasil, con 1.400 millones, y Venezuela con 1.300 millones. Así que esos eran los dos países que superaban en inversiones norteamericanas a Cuba en aquellos tiempos del siglo XX. ¿Qué te parece? Interesantísimo, porque bueno, Cuba era un país mucho más pequeño que esos dos. O sea, sí, eso eran monstruos. Por el tamaño que tenía Cuba, si lo miras per cápita, era una inversión mucho mayor que esos dos países. Claro. Pero lo otro interesante es que la importancia que esas inversiones tenían. O sea, cualquier país en el mundo, en cualquier época, especialmente, bueno, hoy en día, sí, luego, quiere que venga un país como los Estados Unidos e invierta capital en sus países. Bueno, exactamente. En hecho, la economía es tan fuerte porque ahí hay miles de fábricas norteamericanas. Las fábricas, los productos que nosotros compramos aquí, que son productos de fábricas americanas, están hechos en China. Sí. Y China vio eso como una oportunidad. Sin embargo, como sabemos, en Cuba, después del 59, lo denunciaron como que los americanos se querían coger aquello. Sí, que como una injerencia capitalista. Sí, pero como una cosa negativa. Sí, una cosa negativa. Una cosa negativa. Cuando todos los países del mundo están desesperados porque los americanos vengan e inviertan sus dólares y pongan capital. Pues claro. Porque eso trae mejoría económica. Ahí está el desarrollo, Hernán. Ahí está el desarrollo y la prosperidad. Oye, en el año 1957, los carros llegaban allí al puerto de La Habana. Los carros de 0 kilómetros llegaban allí a los concesionarios, a los dealers, a los concesionarios de toda Cuba. Yo recuerdo que mi tío Regino Siberio, que vivía allá en Camajuaní, compró en el dealer, por llamarlo de esa manera, ahí en Santa Clara, un Chevrolet Bel Air del 57, sin columna, por 3.000 pesos. 3.000 pesos cubanos, que eran dólares en el año 57. Un 57 Bel Air era un carro bello. Amarillo y blanco. Sí. Parte de abajo amarillo y el techo blanco. No se me olvida nunca porque paseamos bastante con él. Íbamos a la playa de Caibarien y eso. Así que
Sí, había un tremendo desarrollo e inclusive hay que destacar que de las importaciones ya del 72% de las importaciones y el 71% de las importaciones se hacían con los Estados Unidos, de parte de Cuba, ¿no? Así que fíjate. Bueno, y en el caso del azúcar era a precios preferenciales también. Sí, exactamente. Muchas veces por encima de lo que marcaba lo que es el mercado internacional. Sí. Tenía el precio, pues, el diferencial del azúcar, que eso favorecía al negocio con Cuba, ¿no? En definitiva. Y fíjate, hay una cosa que hay que destacar, que aparte de la gran parte de la producción azucarera, ¿no? Como tú bien decías, los Estados Unidos tenían inversiones muy importantes, Hernán, en los servicios de electricidad y también de telefonía, ¿no? Y vamos a referirnos en este minuto a la compañía cubana de teléfonos, que fue algo muy importante, por cierto, ubicada lo que es el edificio central allá en La Habana, en la esquina de la calle Águila y Dragones, un edificio icónico, un emblemático edificio que data del año 1927 y fíjate, con 62 metros de altura, fue en su tiempo el más alto de todo el país, de toda Cuba. 62 metros, una torre bellísima, Águila y Dragones, lo vi en muchas ocasiones, inclusive de ahí se hacían las llamadas internacionales. Yo, que nunca tuve teléfono allá en La Habana, para hablar con mi familia acá en los Estados Unidos, iba allí a hacer llamadas telefónicas a Águila y Dragones. Oscar, ¿y sabes quién fue el arquitecto que diseñó ese edificio? Bueno, estuve mirando ahí sinceramente, pero bueno, no me fijé bien en ese detalle. Creo que tú leíste algo de eso, ¿no? Tú Sí, tenías ese estoy dato, ¿no? tratando de recordarme, me parecía que era un arquitecto cubano que había hecho otras obras importantes allí en Cuba. Sí, bueno, y esa compañía americana telefónica era ITT en esa época. Y yo creo que sí, el gobierno cubano le dio permiso a la ITT de montar en Cuba lo que es la compañía, la Cuban Telephone Company. Recibió un permiso por parte de la isla de Cuba para hacer un contrato. Sí, en el 18 y el 18 de julio de 1909 se concede, es lo que estamos hablando, una autorización para establecer y abrir el servicio de línea telefónica y sistema de teléfono de larga distancia y también de servicio local a través de las ciudades y los pueblos de la República, ¿no? República Oscar, de y Cuba. eso tenía un modelo económico interesante porque tenía como un modelo de franquicias. Y esto te lo digo porque los padres o sea, los abuelos de mi esposa, Sí. allá en Los Pinos, en su casa, ellos tenían una central telefónica donde ellos tenían las operadoras y cuando tú ibas a hacer una llamada, llamabas a la operadora y pedías dónde querías llamar y ella te lo hacía en la conexión y podían ir ahí a hacer llamadas telefónicas a la casa de ellos. O sea que ellos era un modelo de franquicia que le daban a los pequeños pueblos, me imagino, a individuos en pequeños pueblos, en algunas partes afuera de las ciudades grandes. Bueno, eso es interesante porque ahí realmente todo el mundo salía beneficiado, ¿no? Aparte de Una la oportunidad. población, es una oportunidad para las personas de crecer, Sí. personas que tienen una visión de negocio y visión de hacer algo futurístico. Podían hacer eso como tantas franquicias que existen en tantos negocios, ¿no? También y era una compañía con gran inversión norteamericana, ¿no? Es interesante eso. Sí, tras recibir la concesión por parte del gobierno de Cuba, la Cuban Telephone Company se obligaba, fíjate, a completar en el término de 18 meses y a partir de la firma del contrato una moderna planta telefónica en La Habana con una capacidad de 18,000 abonados. Eso, vaya, un año y medio, increíble Bueno, para hacer. y en aquella época. Y en aquella época, 18,000 abonados, e instalar servicios locales y de larga distancia
desde la capital como centro de Cuba, y extendiéndose hacia las provincias y pueblos, desde Guane hasta que está allá por Pinar del Río, hasta Santiago de Cuba. Y fíjate, desde Santiago de Cuba hasta Baracoa, que es el extremo más al este de la isla, la punta de allá de Cabo de San Antonio. Digo, de Bueno, la punta y esas sí, comunicaciones, desde luego, ayudan a Cuba a moverse económicamente, a prosperar. sí, Esa manera de, si yo tengo un negocio pequeño en Oriente y necesito productos de La Habana, ya después de eso puedo hacer una llamada telefónica y hacer una compra por teléfono y te traen una rastra o con lo que sea. Que no, claro, antes tomaba mucho tiempo mandar a... eso mueve la economía del país en todos los sentidos. O Exacto. sea, no hay un aislamiento ahí, ya acerca a todos los sectores, ¿no? Sí, fíjate, un diario de La Habana, y esto es muy interesante, un diario habanero de la época, ¿no? Informaba que la capital de Cuba tenía 5 teléfonos por cada 100 habitantes. Y escucha este dato que es interesante. Ok, un índice que, si bien era la mitad de lo que habría el servicio de Nueva York, triplicaba el de Madrid y aún superaba a Londres y también inclusive Londres y París también en el sentido de telefonía. Así que es interesante, estábamos por encima en cuanto a usuarios abonados, en cuanto a teléfonos funcionando, lo que es la capital de Cuba, La Habana, que Londres y París. Digo que sí, que Madrid y París también. Es increíble eso, el desarrollo. ¿Y por qué ese desarrollo? Bueno, por las inversiones norteamericanas en el país, sin lugar a dudas, ¿no? Que Exacto. lo lograron en muy poco, un tiempo récord. No, mira, claramente nosotros teníamos una situación geográfica envidiable en todas las Sí, Américas, porque todo lo que salía en los Estados Unidos de inmediato lo teníamos nosotros. Esas inversiones era una manera de nosotros de estar en la última, estar al tanto con los avances tecnológicos, exacto. que eso ayudaba al país a prosperar y al pueblo a vivir mejor, al bienestar Totalmente, del pueblo. totalmente. Fíjate, Hernán, que llegó un momento de cada 10 teléfonos instalados en América Latina y el Caribe, ok, uno correspondía a Cuba. De cada 10, estamos hablando de toda América Latina y los países de las Antillas, uno correspondía a Cuba. Mira tú qué clase de desarrollo y qué clase cómo se iba moviendo ese negocio allí a través de las compañías y de las inversiones americanas, ¿no? Que dieron ese resultado. Y bueno, y la otra cosa Increíble. es que también no solo la electricidad, pero estaban las inversiones enormes de los centrales, que como tú sabes, tú lo has explicado antes, Sí. al principio hubo una época en que había más centrales en manos de norteamericanos, pero eso fue cambiando Uh-huh. y ya para el final había más centrales en nombre de los cubanos, pero Sí, ya. esa inversión inicial de capital, de fabricar aquellos centrales y la infraestructura alrededor de esos centrales, como todos sabemos, Sí, en casos eran trenes. Por ejemplo, tú me has hablado de Hershey, pero sí, allá claro. en el área donde yo vivía, entre dos centrales, entre dos pueblos de centrales, Fallas y Punta Alegre, había una familia de apellido Puertas. Uh-huh. Bueno, ellos pusieron un ferrocarril para ir de un central al otro. Sí. Y eso se usó para los centrales, para el negocio de los centrales. Cada vez que habría un central nuevo de eso, y yo creo que tú tienes también el mapa ese de la ESO de Cuba, que por atrás tiene la lista de todos los centrales que había en el año 59, Sí. y esos eran los centrales principales. Había trapiches pequeños ahí que no están... Sí, como no, eso lo tratamos cuando hicimos el programa acerca del azúcar, es así. Y hablando de los centrales norteamericanos, hay que destacar, y eso es posible que lo toquemos en un show más adelante, en un programa, el Central Hersey. Si no me Sí, equivoco, Milton Hersey era el norteamericano que fabricó su central en Cuba, un enamorado de Cuba, tenía muchos intereses ahí, aparte de central, tenía parte de la industria azucarera, tenía cañaverales, que claro, trabajaban para el central,
Y se construyó también lo que estamos hablando, un tren, el famoso tren del Hershey, que es un tren eléctrico. Yo lo tomé en muchas ocasiones, desde ahí, desde La Habana hasta Matanzas, paraba ahí en el Central Hershey, un tren eléctrico tipo tranvía, muy interesante y sí que lo usaba siempre con mucha demanda para el transporte, ¿no? De las No, personas que iban hacia Matanzas. y aparte de eso, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo otra vez de Sí, Punta Alegre, porque mi familia por parte de madre eran de Punta Alegre. El pueblo de Punta Alegre era un pueblo bastante pobre, pero sin embargo, lo que le llamaban ellos el Batey, que era el pueblecito que se fabricó alrededor del central azucarero de Punta Alegre, pues ahí fabricaron un cine, ahí fabricaron un club social para donde la gente se podía ok, ir a cazar y ahí tenían un golf course, un curso, digo, un campo de golfo. sí. Ahí tenían parques, ahí fabricaron un hospital, ahí tenían hicieron una playa con unos techos y unas casitas y unos baños. Crearon una tremenda infraestructura, no, y casas. Sí, Fabricaron sí, sí. casas para la gente que trabajaba Eh, en esos centrales. Y no era para los americanos ni era para los no, ricos. Ahí, no, ahí vivían obreros. Tenían una tienda que le llamaban, ¿cómo le llamaban aquella tienda? Bueno, vamos a decir la tienda del Central, que era una tienda donde había de todo. eran tiendas mixtas, que lo mismo era Es, ferretería, que de exacto. víveres, que de Sí, comida, sí. que comprabas una soda, compraba una libra de picadillo, que compraba frijoles o arroz. O O sea sea, que ellos traían una prosperidad al área donde fabricaban un central. claro, claro, Y claro, en claro. algunos casos eran americanos, en otros casos eran cubanos, y Exacto. a veces hubieron algunos que fueron españoles, y creo hasta que hubo uno, Sí. uno francés, pero la mayoría eran cubanos y americanos. Y esa inversión siempre traía prosperidad. A la zona, al área. Sí, He leído acerca del Jersey como un modelo de batey para los empleados o trabajadores del central, porque ahí no tenían que salir ahí a buscar nada. Ahí tenían una clínica, tenían escuela para los niños, tenían lugares para jugar, estadios de pelota, para jugar ahí adentro. En fin, todo bien diseñado, cine y esos batecitos estilo muy característico, donde tenían como una tela metálica que rodeaba para que los mosquitos no entraran dentro del hogar, ¿no? sí, Y eso se tomó como modelo en toda Cuba en sí, la construcción de los bateyes. exactamente, sí. Yo Leí estuve, yo eso estuve en casas de ese, yo estuve sí, adentro de no. ese, yo lo vi. Yo conozco de primera mano el batey del Central Fe, por ejemplo, porque mi abuela vivía frente al Central Fe, en una finquita llamada La Loma, que estaba una ligera colina, que desde el portal de su casa tú divisabas el cañaveral y debajo del cañaveral, después del cañaveral, pues estaba el Central Azucarero. Y eso es una vista que la tengo yo en mi disco duro de mi memoria, ya de manera imperecedera, ahí la tengo fija. Y cuando pasábamos por ahí, pues había que pasar, cuando tú venías de Camajuaní a La Loma, pasaba por Central Fe, tenía familias allí en el Batey, visité el Batey en muchas ocasiones y eso es lo que estamos hablando. Esos empleados del Batey tenían un primo, Pedro Allende, que era mecánico de las locomotoras ahí del Central y tenían su casa allí y ya te digo, tenían todas las condiciones requeridas y en fin, había una vida y tenían, vaya, condiciones para trabajar, etcétera, ¿no? Bueno, Ahí y creaba un montón de empleo, y de mucho, distintos tipos. y muchos empleos, exactamente. Así que, era que son muy interesantes todo esto de las inversiones. Y me voy para otra parte, voy a un poco a navegar al sur de Batabanó y te invito a una vueltecita allá a Isla de Pino, que es la isla del archipiélago de los Canarregos, la más grande, que está ahí al sur, con una historia súper interesante. Isla de Pino, isla de la Cotorra, Isla del Tesoro, guarida de piratas, corsarios y piratas, con una historia fabulosa, que inclusive
casi es inglesa, porque y nada tiene que ver con la toma de La Habana por los ingleses, sino sencillamente que estando ya los españoles ya ocupando Cuba, claro, se coló ahí, se adueñó del lugar un pirata de apellido Mallorquín, algo por el estilo. Y en aquel momento España le pide a Inglaterra, que andaba detrás de los piratas, que primero ellos mismos fueron corsarios y piratas, y después le hicieron la guerra a los corsarios y piratas, que sacaran, que se ocuparan de Mallorquín. Entonces los ingleses mandaron una fragata, desembarcaron, acabaron con el socio, lo eliminaron, y después que lo eliminaron, ocuparon la isla y mandaron un ultimátum a España. Oye, mira, ya estoy aquí, ya acabé con el corsario aquí, lo saqué de aquí, y fíjate, no sé lo que van a hacer ustedes con esta islita, pero si ustedes no se ocupan de esto, nosotros vamos a tomar carta en el asunto y nos vamos a ocupar de la isla y la vamos a, tú sabes, y allá la corona española enseguida brincó, espérate, no, queríamos que nos hicieran ese favor, pero no es para que se queden con, no, pero bueno, si no se ocupan ustedes de esto que está abandonado, nosotros nos vamos a ocupar. Y así fue que empezaron a fortificar y le dieron más, tú sabes, le dieron más cuidado a Isla de Pino. Empezaron a mandar españoles. También crearon un incentivo para que campesinos de Islas Canarias se fueran para Cuba. No, sí, eso es interesante porque se creó un incentivo, estaban repartiendo tierras sin ningún tipo de reforma agraria, haciendo mucho escándalo. Repartieron tierra. Entonces a esos canarios que llegaron a Isla de Pino, le daban no sé cuántas hectáreas de tierra le daban, regalada, le daban todos los insumos, le daban herramientas para trabajar, le daban ropa para que se vistieran, le daban animales domésticos, comida, en fin, le crearon las condiciones. Le daban un paquete que decía, si vienen te damos estas cosas para que te puedas establecer ahí como campesino. Exactamente, entonces esos fueron los primeros emigrantes allí a trabajar a Isla de Pino. Pero ya pasó un fenómeno también, Hernán, ya después del año 1898, aquí, bueno, vamos a hablar un poco conversando siempre, hubo una migración norteamericana muy interesante, significativa, y que tuvo mucho que ver con el desarrollo de los cítricos y sobre todo de la toronja y Isla de Pino. Aquello fue una cosa tremenda en el desarrollo de los cítricos y de la toronja en particular, ¿no? Y mira, se embullaron estos norteamericanos, ¿no?, con un eslogan o anuncio que se oía acá en distintos lugares de los Estados Unidos, California, Chicago, etcétera, que decía así: el sueño dorado de un naranjal. Entonces tú oyes eso, tú estás allá en Chicago pasando frío, en la ciudad de los vientos, y dices, coño, oye, el sueño dorado de un naranjal, voy echando un pie. Especialmente si lo ven en invierno. Claro, imagínate tú, el sueño dorado de un naranjal. Imagínate, entonces, bueno, allí se empezaron a llegar familias norteamericanas. Fue a partir del año 1898, y ya para el 1903, Hernán, tenían 10.000 parcelas de terreno, 10.000 finquitas ya tenían ocupadas los norteamericanos allá en 1903. Pero fíjate, ya en el año 1906 habían sembrado 1.000 árboles de toronja. Ya en el año 1910, o sea, estamos hablando de unos añitos después, 1910, se exportaba. Perdón, ¿y era solamente toronja o otros cítricos? No, otro cítrico, pero hago hincapié en la toronja porque era lo que más demanda tenía en los Estados Unidos. El grapefruit. Sí. Era lo que más demanda tenía. Realmente, más allá de la naranja y de los limones, era la toronja. Y ellos se especializaron en eso. Ok. Ya en el año 1910 se exportaban 3.000 cajas de toronja hacia California y Chicago. Y fíjate tú qué interesante, donde en Chicago, por cierto, que llegó una caja de toronja a cotizarse por $5.75 de dólar en el año 1910. Oscar, ¿y de qué tamaño tenía la caja? Esa información no me la dan, pero bueno, una caja de toronja, no sé qué tamaño sería, pero bueno, me imagino que era un tamaño
relativamente bueno, grande, ¿no? De exportación. No Oye, creo que porque sea, eso era una cantidad de dinero tremenda claro. en esa época. Oye, tú dices ahora, bueno, 5.75, vaya, tú vas a un McDonald's y te gastas mucho más que eso en un McDonald's, en un hamburger en estos Sí, momentos, pero ¿no? en aquella época te podías comprar una bicicleta con 2 ruedas de repuesto si querías. Exactamente, así que fue una cosa tremenda. Se destacaba la familia, en ese sentido, la familia Johnson y Tokars, así como los Brown, que por cierto fundaron el pueblecito de Columbia, y los Mills que tenían un buque propietarios de un buque de vapor, que era el que hacía los viajes Mm. para Cuba y Nueva Gerona, y también tenían un pequeño hotel también allí en el área. Y fíjate, hay una parte interesante, Hernán, que hay un cementerio, ya nos vamos a estos tiempos de ahora que corren, a estos tiempos, un cementerio atestigua, ¿no?, el número de los estadounidenses que vivieron, trabajaron y fallecieron, murieron allá en esta pequeña isla que alguna vez fue refugio de corsarios y piratas, ¿no? Una lápida, por ejemplo, mira, con el nombre de Estefanía Koenig, y la fecha de 1886, 1981, o sea, 95 años. Fue la última norteamericana que vivió y que sus restos descansan allá en aquel paraje. Ahora solo quedan las ruinas de sus viviendas, sus negocios, además de una vieja escuela, los restos de una mina de oro y un hotel destartalado, ecos fantasmagóricos, si se quiere, de un pasado lejano y sumamente fructífero, porque hay que llamarlo de esa manera. Bueno, ellos llegaron a un lugar remoto y abandonado y lo desarrollaron. Exactamente. Esa es la realidad. A partir de ahí, Hernán, bueno, después se convierte, no estamos haciendo la historia de la Isla de Pino, se convierte después en Isla de la Juventud, muchos planes, como los planes estos que nos acostumbraron a escuchar, planes de tanta siembra, tanta recogida, Metas que no se cumplen. metas que no se cumplen. Después se volvió la Isla de la Juventud, había inclusive estudiantes extranjeros allí, viviendo allí, trabajando allí, estudiando allí, y en fin, aquellos planes citrícolas, yo creo que, en fin, no quedaron en nada realmente de impacto. La isla, sin lugar a dudas, posee un suelo muy fértil para ese tipo de cítrico. Hay suelos que tú sabes que son para eso prodigiosos, para ese tipo de siembra de cítrico. Por ejemplo, el sur de Matanzas tiene un buen suelo para eso, la parte de Agua Grande, Torriente, Pedro Betancourt, y se siembra mucha naranja, sobre todo limones y naranja. Allá por Remedio, mi pueblo, también hay lugares también donde hay muchos cítricos. Y Isla de Pino pudiera ser también un buen, en ese sentido, como lo fue, un buen punto de producción de cítricos, pero bueno, hay una realidad, es como todo, ¿no? Cuando las manos inexpertas y realmente no son no son las que trabajan en la tierra, no son las que están envueltas en el asunto, pues la cosa realmente no prospera. Bueno, las manos inexpertas y Exactamente. dirigentes caprichosos Exactamente. que hacen decisiones y metas que no se pueden cumplir y hacen decisiones que lo que hacen es, al contrario, en vez de producir, destruir. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 63 años, uno atrás del otro. Sí, Y entonces, señor. Oscar, y también tú me habías hablado, yo creo, me pareció, de la compañía compañía de electricidad también. ¿Los americanos tuvieron algo que ver con eso, la compañía? Sí, sí, claro, también tuvieron mucho que ver con eso y también con la compañía que trabajaba los telégrafos de la telegrafía inalámbrica en toda Cuba. Eso fue también un desarrollo tremendo. Eso lo podemos dejar para otro encuentro porque realmente
Eso es muy interesante. Los ferrocarriles también. Hubo grandes inversiones en los ferrocarriles cubanos, la compañía de ferrocarriles. En fin, realmente fue muy interesante en sentido general las inversiones norteamericanas en Cuba y la prosperidad que le dio al vecino país, sin lugar a dudas. Yo creo que no hubiera sido igual si no hubiera sido de esa manera. Después todo cambió y todos sabemos entonces qué pasó después, cuál fue el destino del país y todo paró y todo cambió dramáticamente el curso de los acontecimientos. Exactamente, sí. Sí, la parte que es un poco interesante es que todo eso que pasó hasta el 59 ayudó a que Cuba fuera uno de los países más prósperos de no solo América Latina, sino del mundo. Y entonces, pero hablan de eso como si fuera algo malo que había pasado. De los latifundistas y de los burgueses y de los terratenientes y de los de estos y de los otros. Como una injerencia de un país extranjero en el destino de otro país. Entonces hablan de los imperialistas, bueno, y entonces, pero al mismo tiempo se alinean con el Imperio Soviético, el cual, por definición, como ya he hablado de esto, era un verdadero imperio que a fuerza de cañonazo, se cogió la mitad de Europa. Exactamente. Y eso estaba bien. Eso no tenía ningún problema, pero el hecho en que Cuba hubo mucha inversión americana por 59 años o más, o 60 años, lo ponían como malo. Entonces, bueno, los pueblos, como en el pueblo mío, que había una cafetería en cada esquina, que habían 3 hoteles, que habían fábricas de tejas, de ladrillo, de monturas, de bloques de construcción, minas de piedras y de arena. Había, en realidad, un pequeño pueblo que se podía autoabastecer, tenía de todo. Habían personas que sabían. En el frente de mi casa estaban unos isleños que eran talabarteros y hacían unas monturas bellas. En el patio de mi casa había un herrero donde le hacían las herraduras y se las montaba, que señor, y tú ibas por cualquier calle y siempre había algún lugar donde se hacía algo. Y habían en realidad creo que 2 fábricas distintas de bloques de construcción de concreto. Claro. Habían tejares y se hacían ladrillos. O sea que tú te ibas a hacer una casa y había una sierra también. Tú te ibas a hacer una casa y tú no tenías que depender de nadie. Tú podías desde ese pueblo, ordenar todos los materiales y fabricarte tu casa. Y eso era parte de lo que, hablando claramente, es el capitalismo. Claro. Es la habilidad de un país de desarrollarse a base de economía y de comercio libre, no de un comercio centralizado y planeado centralmente, que es lo que vino después, y que acabó con todo. Fundamentalmente, Hernán, la propiedad privada es el motor impulsor de una sociedad. La propiedad privada. Eso es básico, eso es el motor impulsor. Cuando las cosas son estatales, que dicen ¿no? que los dueños son los trabajadores, entonces llegamos a la conclusión que nadie es dueño de nada y que a la gente no le interesa tampoco cuidar esto, cuidar lo otro, porque en realidad no se sienten que son dueños de nada, no se sienten dueños ni con interés personal en las cosas. Sí. Bueno, ningún gobierno en ningún lugar del mundo, incluyendo aquí en los Estados Unidos, crea riqueza. Los gobiernos no crean riqueza. No. La riqueza. Y una cosa interesante, el 70%, y aquí en los Estados Unidos es así, en el mundo entero es así, de lo que empuja la economía no es Rockefeller, ni es IBM, ni es Boeing. No. Son los pequeños negociantes. Los pequeños negocios. Tú estás en Miami, donde hay un restaurante cada 2 puertas, hay una gasolinera, hay un negocito uno al lado del otro. Esa es la verdadera economía. Y eso lo acabaron allá. Y esa era la filosofía americana, que abran negocio, que yo intercambio contigo,
Si voy a comprar algo, hay una tienda donde puedo ir a buscarlo, no tengo que estar esperando a llenar una forma y mandarla a un funcionario que te ponga en una lista y quizás en 3 años te van a dar 2 No, ladrillos. Hernán, y se pone de manifiesto que cuando el cubano vino llegando acá desde los años 60, las primeras emigraciones, ha habido varias emigraciones, se pone de manifiesto que es trabajador, que tiene inventiva, que tiene deseo de superarse, y ahí está, para muestra un botón, tantos cubanos que han desarrollado sus negocios acá, desde el negocio más sencillo y más pequeño, de una fondita en una esquina, un restaurante, una cafetería familiar, hasta las grandes cadenas de restaurantes como Las Vegas, por ejemplo, que es la familia Vilariño, que vinieron por el Mariel y tienen varios restaurantes ya, entre lo que es Bravo, lo que es acá Miami, tiene varios restaurantes. Un señor que vino como con 7 hijas hembras, muchacha, y se puso a trabajar. Y todo eso lo recoge un libro que tú me enseñaste en una ocasión, yo lo compré, que se llama The Cuban Miracle. O sea, el libro no, es un capítulo de un libro Sí. que se llama El libro se llama The Spirit of Enterprise. El espíritu empresarial, Spirit of Enterprise, de un norteamericano economista. Se llama George Gilder. George Gilder, efectivamente, y dedica un capítulo al tema cubano, y llama la atención que un norteamericano en su libro del espíritu empresarial, dedique un capítulo al desarrollo del exilio cubano acá en Miami como el milagro cubano, The Cuban Miracle. Eso es muy significativo, Hernán, y hay que destacarlo, sí. Y por eso lo traigo a colación, ya que estamos hablando de eso, ¿no? Sí, no, definitivamente. Entonces, es difícil de justificar ese ataque que hubo al hecho de que los americanos estaban invirtiendo en Cuba, cuando eso era algo que nos ayudaba. No, eso es desarrollo. Eso es deseable, eso es lo que todos los países quieren. Es más, después que se cae la Unión Soviética y se ve que el emperador no tiene ropa, no sé si tú sabes el cuento ese, pero sí, bueno. No. Después que se ve que en Cuba ya no hay economía y estaba enmascarado eso un poco porque recibían millones de dólares de los rusos. Sí, sí. Y entonces no se notaba la falta de producción que había en el país tanto. Pero cuando se caen los rusos, se ve. Vino lo llamado el periodo especial. El periodo especial, que quiere decir, nosotros no producimos nada, no tenemos la habilidad de producir nada, y los rusos ahora no nos mandan dinero. Ya se acabó la lata de carne rusa, se acabaron en el mercado. Bueno, y entonces abren el mercado, abren a Cuba a inversiones extranjeras. De Canadá vinieron de inmediato como 100 compañías, las cuales 96 cerraron porque lo perdieron todo. Esa manera de hacer negocio que entre socialismo y capitalismo no trabaja, es una cosa o la otra. Claro. Y entonces entraron las compañías españolas, entraron compañías francesas, de todo el mundo entraron a Cuba. Entonces, ahora el capitalismo no era malo. No, en ese momento se cayó la Unión Soviética y de pronto el capitalismo es bueno otra vez. Perdón el imperialismo. Sí, nada, oye, es una contradicción tremenda, las contradicciones. Y ya te digo, hay un dicho campesino cubano que dice, Hernán, que el ojo del amo engorda al caballo. Eso quiere decir que si usted es dueño de su negocio, usted lo cuida y va para adelante. ¿Me entiendes? Y va para adelante. Entonces, es un principio que se cumple en todos los niveles, todos los renglones del diario vivir. Y es así. No, y también no puede ser que si tu negocio prospera, te lo quiten. Porque, oye, que ha pasado también. El negocio ese me gusta mucho para mí. Se lo voy a dar a mi hija. Bueno, tú eres un malo, te voy a meter preso, te lo quito y se lo doy a otro. Han abierto pequeños negocios, los famosos paladares, creo que son 12 sillas, algo de eso. Los paladares, no sé si puedes tener, no sé qué, un número de empleados. Todo bien recordado. Hay una cosa interesante que sucedió, Hernán, creo que fue en los años 70, cuando dieron luz verde al mercado libre campesino. Déjame decirte una cosa, cuando le dieron luz verde a eso, los guajiros todavía sueltos, independientes, que no quisieron irse con las cooperativas, porque muchos campesinos, que yo los conocí, que venían
a hablarle al oído, oye, mira, vamos, únete con nosotros, te vamos a poner una casita de mampostería no sé dónde. Y aquel campesino dijo, no, nananina, que va, yo de aquí no me voy, este es mi terruño, esto es mío, aunque sea un pedacito chiquitico de tierra ahí de media caballería, no sé. Y así, esos campesinos, cuando le abrieron el banderín de que podían sembrar e ir a vender en un mercado, ¿ok? Hernán, había de todo. Yo iba allá a un mercado allá en La Habana. Recuerdo, había distintos lugares, distintos mercados, y ahí tú podías encontrar todo tipo de vianda, todo tipo de vegetales, carne de cerdo. Se llenó aquello, cebolla, ají, en fin, papa, boniato, se llenó. ¿Qué pasa? Que entonces ya ese campesino que supuestamente tenía que ir él mismo personalmente a vender sus productos en el mercado libre, pues entonces tenía ya un intermediario, claro, que es el tipo del camioncito que iba ya a su finquita, cogía El distribuidor, como es aquí, como es en el claro, mundo entero. pero eso es así, y le pagaba al guajiro, ya el guajiro no tenía que ir hasta allá y pasar trabajo, y venía aquí y lo vendía aquí, y era un precio bueno. Ya se vio lo que se llama un enriquecimiento. Entonces, el miedo al enriquecimiento, y entonces llegó aquello que me acuerdo que creo que se llamaba pitirre en el alambre, fue aquello de ir para arriba de eso y cerrarlo todo y ya, y se acabó. Y entonces se acabó la cebolla, y se acabó la papa y se acabó el boriato. Entonces, ya, la pregunta es, ¿quién perdió? ¿El campesino? No, perdió el consumidor. El pueblo. Claro, El pueblo fue el que perdió. entonces ahí está el El problema. modelo que hay en Cuba no se puede explicar. Es ¿No? casi una monarquía. O sea, Sí, está el rey, están los nobles alrededor del rey, que eso sí viven en mansiones y viven, los hijos van a Europa en yates y viven como los ricos, como los capitalistas. Y entonces el resto de la población son los plebeyos que reciben lo que el rey y los nobles les dejan tener y más nada. Y los únicos que pueden tener riqueza son la cúpula esa y más nadie. sí. Eso es todo lo que es. No, eso está bien, eso se sabe, eso no es ningún secreto, que lo que tú estás planteando es así. Y vaya, y es muy triste porque hay muchas personas que se han sacrificado mucho y han dado su vida y en definitiva, ¿cuál es el resultado? ¿Qué han recogido después de todo esto? No, imagínate. Pero bueno, al Bueno, fin, en conclusión, Oscar, es que las inversiones extranjeras, específicamente norteamericanas, la final del siglo XIX y un poco más de la primera mitad del siglo sí, XX, ayudaron a impulsar el motor económico cubano, ayudaron sí, a la prosperidad que había, sí, claro. era eso. Cuba Lo pueden estaba, poner como quiera, pero no, como quiera, Cuba estaba a la cabeza de todo, de América Latina y muchos países de Europa, cuando en el asunto por ejemplo, si tanto un ejemplo, la televisión llegó a Cuba temprano, temprano igual que en los Estados Unidos, la televisión en color llegó a Cuba temprano, igual que en los Estados Unidos, este, había X televisores por cada X número de habitantes, no tengo el dato aquí, igual que radio, televisores, o sea, se palpaba un desarrollo en la economía cubana sin lugar a dudas. No lo duda nadie. Y eso bueno, se debe, como Cuba era un hemos país, hablado hasta eso. Cuba era un Sí, país de inmigrantes que venían de todo el mundo claro. a buscar prosperidad y vivir mejor. Y después se Sí, convirtió en un país de emigrantes donde todo el mundo se quería ir. Todavía, después de 63 años, la juventud lo que quiere es irse. O sea que eso es lo único que hay que mirar. sí, muy triste, muy Si el país triste. es bueno, la gente quiere ir para allá. Si el país es malo, la gente se quiere ir ahí. Bueno, ¿qué pasó? Ahí está, Sí. clarísimo. Oye, Hernán, cuando en aquellas fechas de Navidad, que venían los Reyes Magos, etcétera, yo recuerdo que más allá del Encanto, que era una tienda bellísima, modelo en el mundo de tienda por departamento, más allá de eso, yo caminaba con mi familia por la calle Monte, entre lo que es 10 de octubre, allá buscando ya el Parque de la Fraternidad, la calle Monte que tenía unos portales muy amplios. Si estaba lloviendo, no te preocupes, que iba siempre por debajo de un techo de portal. Frente a las tiendas había un portal
cruzabas una calle, sí, te podías mojar, pero volvía a haber otro portal. Y te digo esto porque los que tenían esa tiendecita, pues sacaban la mercancía en el portal. Y tú podías ver esas cuadras y cuadras y cuadras llenas de mercancía barata, de juguetes para los niños, carritos, uniformes, cositas, ahí, lleno, lleno. Caminaba 7, 8, 10 cuadras y eso estaba lleno para que las personas pudieran ir y comprar sus regalos para el niño, que esto, que lo otro. Lleno. O sea, cabía para todos los niveles sociales, sí, todos los poderes adquisitivos. Y era muy bonito esa fiesta allá en La Habana, que es la que yo recuerdo, pues, allá en esa fiesta de Navidad allá en La Habana, esperar a los Reyes Magos, etcétera. Y sí, y esos casi todos eran inmigrantes de otros países que tenían su tiendecita ahí, venían de estos países que estaban muy dados a vender corbata y a vender cualquier cosa. Uh-huh. Yo me acuerdo, eran libaneses, eran de otros lugares y tenían sí, abrían negocios enseguida, gente enseguida abría negocios. Sí. No, en el pueblecito mío había de gente del Líbano, igual que tú acabas de decir, había gente de Siria. De Siria, sí. Había gente, ¿cómo se llama? De China. Teníamos una población china bastante notable. Sí. Teníamos hasta haitianos, teníamos desde luego la mitad del pueblo mío eran descendientes de isleños, por lo menos. O sea que era un pueblo, yo diría, yo no sé las estadísticas, yo nunca he visto números, pero yo estoy seguro que más del 60% de la población eran o emigrantes o descendientes de primera generación de inmigrantes. O sea, sí, a eso se iba a Cuba. A Cuba se iba. Tú tocaste un tema interesante de los chinos. Había muchos chinos en La Habana. Tenían el barrio chino, allá por la calle Zanja. Yo lo conocí de primera mano. El barrio el barrio chino ahí en la calle Zanja. Y sobre todo ellos montaban ya en los repartos aledaños, Santo Suárez, La Víbora, etcétera, montaban su negocio de frutas, de helados de frutas, que eran especialistas en eso. Un helado de frutas riquísimo, un negocio. Había ahí en Santo Suárez, ahí en la calle Juan Delgado y La Cre, había un edificio de una arquitectura prácticamente, podías ver los símbolos chinos ahí en la arquitectura, y abajo, en los bajos, ellos vivían arriba, tenían su negocio abajo de una venta de helado, de fruta, etcétera. Sí, y eran gente muy próspera, muy trabajadora. Sobre todo, hay que destacar que los trenes de lavado de los chinos eran muy conocidos en toda La Habana y en toda Cuba. Eran especialistas en eso. Sí. En mi cuadra, allá en La Víbora, había una lavandería, tintorería, tren de lavado, como se le llame, que era de chino. Ellos iban llegando de allá de su país, se mudaban para allí, vivían detrás del negocio, ahí dormían, ahí pernoctaban, y entonces trabajaban allí. Y cuando hacían un poquitico de dinerito, se independizaban y montaban su negocio en otro lugar. Seguían trayendo chinitos y así iban proliferando los negocios y ellos iban ayudando unos a los otros. Muy bonitos. Sí, bueno, pues entonces un país de inmigrantes totalmente, ¿no? No, de inmigrantes, total. Y entonces la pregunta es, hablando de la inversión, que es de donde empezamos, va a venir va a venir la inversión americana a Cuba otra vez. Sabemos que están haciendo, que tienen relaciones comerciales, se sabe. Es más, Cuba se está convirtiendo en uno de los socios comerciantes más importantes en los Estados Unidos. Me habías dicho eso. Él está con las ventas de comida, medicina y otros artículos. Hay compañías americanas haciendo negocios ahí en Cuba ahora mismo, pero la pregunta es la inversión. Esa inversión que existió una vez, eso volvería. Yo pienso que es posible, pero que tiene que haber una infraestructura legal que garantice esas inversiones, que no pase lo que pasó la vez anterior, que se las robaron. Para que vuelvan esas inversiones. Yo, por ejemplo, si tú quieres ir a invertir a Cuba, bueno, que vamos, enséñame cómo vamos a garantizar que un día no llegue otro rey y que se le ocurre, bueno, te lo voy a quitar a la fuerza porque esto es mío y ya.
eso tendría que cambiar, y si eso cambia, si hay una manera de garantizar eso, yo creo que las inversiones americanas vuelven y Cuba puede volver a prosperar de nuevo. Esa es mi opinión. Hay un doble rasero, un doble mensaje, porque por una parte hay consignas que tú escuchas en las grandes manifestaciones, en momentos, tú sabes, específicos, oye esas consignas antiimperialistas, pero por otro lado hay un rejuego de comercialización con Estados Unidos. Ahora mismo, lo que tú me estás planteando, el séptimo país que tiene negocio con Estados Unidos es Cuba, está en el número 7, pero se sigue hablando ya en las consignas antiimperialistas. Entonces, no entiendo nada, ¿no? Bueno, yo creo que está cambiando de no los queremos y no los necesitamos a sí los queremos y los necesitamos. Bueno, pero también aquello cambió, pero oye, nada, esa frase es una frase icónica, no los queremos, no los necesitamos, pero después oye, venga para acá, que aquí esta es su casa, las puertas abiertas. La comunidad. Yo soy testigo de eso, testigo presencial de ese momento histórico, cuando llegaron aquellas familias llenas con aquellos, les daban usar aquellas maletas llenas de cosas y eso, en aquella viaje de la comunidad. Así que todo pues sí, cambia. Bueno, las cosas cambian, vamos a ver si cambian para lo mejor. La dialéctica es así, todo cambia y todo se mueve. Hace falta que cambie para mejor. Sí, hace falta que pare un poco la retórica y que empiecen a hablar de negocios de verdad. Como dice aquí en Manucio, lo que importa es el cash. Lo que importa es el cash. Sí, sí. Where's the beef? Exactamente. Como decía el comercial. Sí. Bueno, Oscar, yo creo que esto fue una buena conversación sobre las inversiones americanas en Cuba. Siempre. Lo que fue, lo que puede ser, quizás un día, y lo que significaría. Así que yo creo que esto fue bueno. ¿Algo más que quieres agregar? No, yo creo que hemos hablado suficiente. Tenemos temas pendientes. Vamos a desarrollar el Central Hudson, es muy interesante. Creo que se llama Milton, si no me equivoco, la memoria no me falla. Milton Hudson, y no solamente su inversión, sino su amor por Cuba y lo que significó para él el Central y para su compañía de chocolate. Podemos hablar de eso. Y lo que significó para Cuba y para los vecinos del área, ese trabajo que tenían asegurado allí en el Central y en todo lo que se movía alrededor de eso. Sí. Bueno, pues entonces hasta aquí llegó el programa de hoy. Así que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Hernán. Gracias.